principalmente en los software de Plaxis, FLAC, en muchos modelos constitutivos. Algunos de los que vamos a usar acá de los que vamos a ver en este curso, se usan en la industria de los usos, en los que los otros modelos constitutivos de la otra parte de la materia, de técnica numérica 2, también se utilizan y también los utilizo. Y bueno, eso principalmente. No hay mucho más. Empezamos a hablar de los elementos. ¿Pusiste a grabar? Sí, veo ahí un puntito blanco dentro de un fondo rojo. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Entire screen. Bien. Avísenme, por favor, si están viendo las diapositivas de funciones de interpolación y tipos de elementos. Se ve. Sí. Vamos a hablar un poquitito de esto. Está bueno tener esta charla inicial simplemente para ver, o sea, no para entrar tanto en detalle, pero sí para saber qué tipos de elementos más o menos existen y se utilizan en los softwares, cuál conviene más y cuál tiene, por ejemplo, los software que van a utilizar ustedes, Plaxis, quizás algún software de Rock Science o algún software Anura quizás. Pero bueno, simplemente eso, ¿no? Más o menos catalogar, ver más o menos cómo son los elementos y qué particularidades tiene cada uno. Me robé esta diapositiva de hace unas horas, de una de las diapositivas que les dio Felipe, que tiene la receta de cocina del método de elementos finitos, y remarqué en rojo una cosa que es lo que vamos a enfocarnos en esta diapositiva, ¿no? Los desplazamientos se interpolan a puntos de Gauss, ¿no? Tenemos información en determinados puntos de un elemento, esa información son desplazamientos, y los queremos interpolar en otros puntos, dentro del dominio del elemento, ¿no? De eso vamos a hablar hoy, ¿no? En estos 15-20 minutos. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos, ¿no? Bueno, simplemente lo que dije. Tenemos un elemento, puede ser un elemento tipo barra, es decir, en una dimensión. Pueden ser un elemento en dos dimensiones, un triángulo, por ejemplo, pero pueden tener otras formas, o en tres dimensiones también. Tenemos los desplazamientos que los conocemos en determinados puntos que los denominamos nodos. Y lo que queremos hacer es armar una función de interpolación que me permita estimar los desplazamientos en todo el dominio del elemento. En el elemento triangular, el dominio es, bueno, para esta configuración de nodos, es simplemente, bueno, la unión de esos nodos, ¿no? Quiero interpolar en este sector de acá, dentro del elemento. Para un elemento tipo barra, bueno, es en la línea que une los dos nodos, ¿no? El nodo 1 y el nodo 2. Eso es lo que queremos realizar, ¿no? ¿Y qué particularidad tiene que tener esta función de interpolación? Bueno, tiene que tener una particularidad y después una consecuencia, o entre consecuencia y particularidad, depende, pero ¿qué particularidad tiene que tener esa función? Bueno, hay una función por cada nodo que tengamos dentro del elemento. Si por ejemplo aquí abajo les estoy mostrando el elemento tipo barra, que tiene dos nodos, el nodo 1, acá que señalo con el mouse, y el nodo 2. Están viendo el puntero del mouse, ¿no? Sí. Sí. Ok. Tengo que, ¿cómo se llama? Tengo que comprarme una tablet para poder, soy muy de dibujar en las diapositivas y me tengo que comprar una de esas tablets que tiene ahí. Bueno, entonces, queremos hacer una función de interpolación. Ok, vamos a hacer primero una subfunción de esa función de interpolación, una por cada nodo, ¿no? Y le vamos a indicar una condición. Vamos a crear una función para el nodo 1 que me permita tener el valor unitario, o sea, que sea igual a 1 en las coordenadas de ese nodo, y que sea igual a 0 en todos los demás. Por ejemplo, en el nodo 2, acá tiene que valer 0.
Para esta situación, como hay solamente dos puntos y le estoy dando dos condiciones solamente, en el punto 1 vale 1 y en el punto 2 vale 0, la función que me permite realizar esa condición, esas dos condiciones, es una función lineal, ¿no? Donde vale 1 en el nodo 1 y vale 0 en el nodo 2. Si ponemos un sistema de coordenadas, por ejemplo, este de aquí, x, en donde x vale 0 en el nodo 1, la función esa que les estoy indicando es esta de acá, ¿no? L menos x sobre L. Si x vale 0, estoy en el nodo 1, o sea, L sobre L, la función vale 1, perfecto, cumple esa condición. Y si estoy en el nodo 2, x igual a L, bueno, esto se hace 0, y por ende la función, ok, es 0 en todos los demás nodos del elemento. O sea, cumple esa subfunción de interpolación. Lo bueno de eso es que esas funciones de interpolación, al ser 1 en el nodo, lo puedo multiplicar por el desplazamiento asociado en ese nodo, ¿no? Entonces, si a esa función de interpolación lo multiplico por el desplazamiento que obtuve en ese nodo, ya está, puedo tener una especie de campo de desplazamiento, ¿no? Asociado a la información del nodo 1. Y si además le sumo otra función, otra subfunción de interpolación con la información del nodo 2, es decir, otra función en donde sea igual a 1 en las coordenadas del nodo 2, pero igual a 0 en todos los demás nodos, ¿no? O sea, aquí vale 0. Es la que está representada, la función está representada por esta línea azul, ¿no? Y la expresión matemática para este sistema de coordenadas es x sobre L, ¿no? Si x vale 0, estoy en el nodo 1, vale 0. Si x vale L, vale 1, ¿no? Tengo la información del U2. Entonces, con esto, yo creé una función de interpolación U sub x, o U evaluado en una determinada valor de x, que si acá pongo x igual 0, toda esta cuenta me da el desplazamiento en el nodo 1, que está bien, y si aquí pongo x igual a L, me paro en el nodo 2 y esta cuenta me da el desplazamiento del nodo 2. Esa es la idea de las funciones de interpolación, ¿no? Crear una subfunción, digámosle, para cada uno de los nodos que tenga esa particularidad. Vale 1 en el nodo asignado y vale 0 en todos los demás. Y después las vamos sumando, o en realidad las vamos multiplicando por los desplazamientos asociados y las vamos sumando. Así creamos el campo de desplazamientos. Ya después vieron con Felipe que con ese campo de desplazamiento lo pueden derivar, lo pueden evaluar en determinados puntos de Gauss y pueden seguir la receta de cocina del método de elementos finitos. Una particularidad de estas funciones es que si las sumamos todas, ¿no? Todas al mismo tiempo, y en vez de poner U sub 1, U sub 2, ponemos el valor unitario, o sea, cancelamos de esta expresión el U sub 1 y el U sub 2 y la sumamos, siempre me tiene que dar 1. Siempre tiene que valer 1 en todo el dominio del elemento. Y acá, por ejemplo, esto se cumple, ¿no? Si U1 y U2 valen 1, o sea, desaparecen de esta expresión, noten que el x sobre L de acá se cancela con el menos x sobre L, y lo único que queda en esta expresión es el cociente entre dos valores L, ¿no? Que es igual a la unidad. Es una característica de estas funciones de interpolación. Bueno, esto para el nodo, o mejor dicho, para un elemento tipo barra con dos nodos. ¿Qué pasa si tengo tres? ¿Se puede hacer? Sí, se puede tranquilamente hacer. Las condiciones son exactamente las mismas. Tengo que buscar, si tengo tres nodos, o sea, un elemento tipo barra así, por ejemplo, y tengo el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3, en donde en esos tres nodos tengo información, conozco los desplazamientos del paso anterior de cálculo. Bueno, en esos tres nodos, simplemente lo que tengo que hacer es buscar una función que valga 1, aquí, en el nodo asignado, y valga 0 en todos los demás, ¿no? Obviamente acá las funciones tienen un grado superior, ¿no? Para un elemento tipo barra con dos nodos es una recta, porque estoy poniendo dos condiciones. Acá estoy imponiendo tres condiciones, va a ser una parábola, ¿no? En este caso.
Y esta es en sí la función, ¿no? Tal que en el nodo de la izquierda vale 1 y los otros dos valen 0. Aquí abajo, por ejemplo, tienen aquella función donde los nodos extremos valen 0 y el del centro vale 1. Y aquí, bueno, es la otra, es espejada a la primera, la función tal que el nodo de la derecha vale 1 y en los otros vale 0. Noten una característica linda: las funciones de interpolación pueden dar negativo y pueden dar positivo, ¿no? En el dominio. O sea, la única condición que cumplen es que vale 1 en el nodo asignado y 0 en los demás, pero pueden ser negativas, por ejemplo, en este sector del dominio del elemento. Y no pasa nada, ¿no? Bien, esto con respecto a nodos, o mejor dicho, con elementos 1D. Los vamos a utilizar. Estos, si no me recuerdo, se utilizan en elementos de interfaz, en elementos de capa débil, weak layers, y en elementos node-to-node anchors, los anclajes de Plaxis. O sea, los vamos a usar un poco medio implícitamente, no los vamos a usar tan. Creo que los elementos placa también, pero no los vamos a ver, por así decirlo, estas funciones de interpolación. Eh, pero bueno, los vamos a utilizar, estos elementos. Agreguémosle una dimensión, ¿no? En vez de ser una sola dimensión, vamos a dos dimensiones. El típico o el elemento inicial, ¿no? Que seguramente están pensando en dos dimensiones, es un triángulo. Y particularmente un triángulo con tres nodos, ¿no? Tenemos un triángulo en donde tenemos solamente los nodos de los extremos. Y en esos nodos, en los vértices, ¿no? Y en esos nodos tenemos la información, ¿no? Tenemos los desplazamientos. Y queremos interpolar con esa información, con esos tres valores, los desplazamientos dentro del dominio del triángulo. Bueno, lo podemos tranquilamente hacer. Todas estas funciones están tabuladas, ¿no? O sea, las condiciones que tienen que tener estas funciones de interpolación, o mejor dicho, estos cachitos, estas subpartes de la función de interpolación, ya las saben, ¿no? Para el nodo asignado vale 1, para todos los demás nodos vale 0. Ok, ya están tabuladas, ¿no? Ya alguien dedicó tiempo en establecer esas funciones para distintos tipos de elementos. Y para un nodo, para un elemento tipo T3, que los voy a empezar a denominar así, elemento T de triangular y 3, porque tiene 3 nodos por elemento, T3, el campo de desplazamientos que podemos estimar dentro del dominio del elemento es lineal. Ok, solamente con 3 valores, ¿no? De desplazamiento. Y eso es un tema, ¿no? Porque en la receta de cocina, para realizar el método de elementos finitos, primero estimamos una función de desplazamientos, después la derivamos, y con la derivada seguimos los pasos. Si tenemos una función lineal, al derivarla tenemos una deformación constante. Ok, tenemos poca precisión dentro del dominio del elemento, tenemos un solo valor. Con eso seguimos adelante. Es por eso que no es muy recomendable utilizar un elemento T3, un elemento triangular de 3 nodos, simplemente porque baja un poco la precisión, ¿no? Y si en el caso que quiero aumentar la precisión con este elemento, voy a necesitar aumentar mucho más la cantidad de elementos en la malla, ¿no? Aumentar la densidad de elementos. De los software que están disponibles, creo que el único que tiene elementos T3 para utilizar es el RS2, el de Rock Science. Es una especie de Plaxis, lo que vamos a ver, pero de la marca de Rock Science, que permite utilizar el elemento T3. Sencillamente no lo recomendamos, no es tan preciso con respecto a los otros y no vale la pena. O sea, el beneficio que tiene es que es mucho más rápido computacionalmente, ¿no? Tiene menos nodos para resolver, pero no vale la pena. Se necesita aumentar la densidad de elementos para tener algo decente. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer, no? Si queremos mantener la forma de los elementos triangulares, pero no usar 3 nodos. Bueno, podemos usar 6 nodos, ¿no? Como están en esta figura. Para este elemento triangular,
tenemos 3 valores en los vértices y otros 3 valores en los puntos medios de los lados, ¿no? Ok, podemos hacer eso. Vamos a tener muchos más puntos, mucha más información, y al obtener la función de interpolación, en vez de ser una función lineal, va a ser cuadrática. Cosa que es bueno, al derivarla, la función de deformación va a ser lineal, ¿no? Va a ser un orden superior a constante y va a tener un poco más de precisión. Este elemento T6 ya es más común en los software de cálculo. Plexis lo tiene. Estoy pensando si voy a la siguiente diapositiva. Vamos, y bueno, terminemos con el elemento T15. Y si queremos, por ejemplo, en vez de usar muchos más nodos, en vez de usar 6 nodos por elemento, usar muchos más, por ejemplo 15, ok, podemos obtener una interpolación cúbica, ¿no? La idea es aumentar el grado de esa función de desplazamiento para así aumentar el grado de la función de deformación y ser un poco más preciso, ¿no? Al momento de evaluar en determinados puntos de Gauss. Los elementos T6 y T15 son comunes en los software. Plaxis tiene esos dos. Solamente tiene esos dos elementos triangulares de 6 y 15 nodos. Van a ver que otros software tienen otros tipos de elementos, no solo triangulares, principalmente cuadrangulares, que lo vamos a hablar en unos pocos minutitos. Pero detengámonos en el elemento T6, ¿no? Y por ejemplo, aquí lo que les realicé es el elemento triangular T6 de Plaxis con la denominación de los nodos tal cual lo tiene Plaxis, ¿no? Y lo que les coloqué acá son las funciones que están dentro del manual que indican, son esas subfunciones de interpolación. Acá está la escala, ¿no? Va entre 0 y 1, todo este mapa de colores, en donde es 1 en uno de los determinados nodos. Por ejemplo, la subfunción de interpolación 1, esta de aquí, vale 1 en el nodo 1 y vale 0 en todos los demás, ¿no? Esa es la condición que siempre se respeta para estas funciones. Alguien ya se detuvo a obtener las 6 funciones de interpolación, tales que vale 1 en el nodo asociado y valen 0 en todos los demás, ¿no? Eso ya está tabulado. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, para un determinado paso de cálculo, nosotros vamos a conocer cuáles son los desplazamientos en estos 6 nodos, ¿no? Por ejemplo, lo que les estoy mostrando aquí cambié la escala rápidamente. En vez de ser 0, 1, ahora estamos midiendo desplazamientos. Son los desplazamientos que se obtienen en un determinado paso de cálculo del software de Plaxis, por ejemplo. Y bueno, con cada una de esas funciones de interpolación podemos sencillamente, y con los valores de los desplazamientos asociados en los 6 nodos, podemos calcular, bueno, los valores que tienen esas 6 funciones de interpolación. Si las sumamos, vamos a obtener esto, que es lo que van a ver en los software de cálculo, en la parte, en los outputs, ¿no? En las salidas. Esto es lo que va a mostrarles, por ejemplo, el Plaxis, si abren y grafican, por ejemplo, desplazamientos totales en X o en Y. Simplemente un mapa de colores que tiene la suma de 6 funciones dentro de un elemento, ¿no? Y cada una de esas 6 funciones está tabulada y está evaluada o está multiplicada por un desplazamiento asociado. Ok, este es el elemento T6, que es uno de los dos que tiene Plaxis. ¿Se puede hacer con el elemento T15? Sí, se puede hacer, y acá está. La única diferencia es que en vez de ser 6 funciones de interpolación, ahora son 15 funciones de interpolación, una por cada nodo, en donde vale 1 en el nodo asociado y valen 0 en todos los demás. Y es exactamente la misma idea, ¿no? Para un determinado paso de cálculo, por ejemplo, este de aquí, en donde conocemos los desplazamientos en los 15 nodos, calculamos las funciones de interpolación, las multiplicamos por los desplazamientos, las sumamos todas y vamos a obtener esto de aquí, ¿no? Todo ese campo de desplazamientos dentro de nuestro elemento. Estos fueron los elementos triangulares y los que vamos a utilizar en el software Plaxis y en este curso, ¿no?
Pero tengan en cuenta, como les comenté hace unos minutitos, que también hay otros, por ejemplo, el elemento cuadrangular, ¿no? Que es un elemento que se utiliza en dos dimensiones y que viene de dos formas. Un elemento de 4 nodos, piensen, por ejemplo, un cuadrado con la información en los vértices del cuadrado, o un elemento de 9 nodos, ¿no? Así, que son los 4 nodos del vértice más los puntos medios de los lados más el centro del elemento. Ok, se puede tranquilamente hacer. Los software que tienen esto, los de Rock Science tienen los elementos cuadrangulares, no solamente el RC2, también el software Slide. Si alguien hizo un análisis de flujo, por ejemplo, en el software de equilibrio límite que se llama Slide o del de GeoStudio, estos dos software permiten realizar un mallado con elementos cuadrangulares, ¿no? ¿Cuál de los dos conviene para mallas 2D, elemento cuadrangular o elemento triangular? Depende, principalmente depende de la forma eh, que se quiera mallar, ¿no? El elemento triangular es un poco más versátil, permite generar mallas más bonitas eh, cuando se tienen geometrías un poco raras, que es común en mallas de geotecnia, ¿no? Por ejemplo, elementos clusters, digámosle, triangulares, que formen zonas triangulares, como por ejemplo un talud, que es nuestro primer trabajo práctico de esta materia. Si tenemos un talud y queremos en la zona inicial del pie del talud utilizar un elemento cuadrangular, es un problema. Sin embargo, un elemento triangular es o sea, es mucho más sencillo mallar con elementos triangulares, ¿no? Principalmente si tenemos taludes o mallas raras. Eh, Podemos aumentar la dimensión e ir a 3 dimensiones. El elemento más común, y no sé si hay otro, seguramente haya otro, pero de los que trabajé solamente son tetraedros, es extrapolar la idea del elemento triangular, ¿no? Formar una especie de, bueno, un tetraedro en sí, que tiene 4 o 10 nodos. 4, uno en cada vértice, o 10, uno en cada vértice, más los puntos medios de los lados. Por ejemplo, los software en 3D suelen utilizar el elemento tetraedro T10, ¿no? Por ejemplo, el Plaxis 3D tiene solamente ese elemento, ¿no? El elemento tetraedro 10. Nuevamente, las funciones ya están tabuladas, simplemente cumplen la única condición que les indiqué aquí, ¿no? Valen 1 en el nodo asociado, 0 en todos los demás. Entonces, hablemos un poquitito de los pros y contras de estos dos elementos que vamos a utilizar, ¿no? El elemento T6, triangular con 6 nodos, y el elemento T15, triangular con 15 nodos. El elemento T6 nos permite obtener una función de interpolación de desplazamientos en el dominio del elemento cuadrático, cosa que al derivarla vamos a tener una función de deformaciones lineal. Ok, un elemento T15 va a tener un grado superior, ¿no? En realidad 2, pero ahora lo vamos a ver. Pensé que salía aquí el inciso. El elemento T6 no funciona bien con astisimetría. Si tienen problemas axisimétricos, que ahí un poco estuvieron charlando, principalmente pilotes, tanques, también pienso así en problemas de geotecnia, quizás no conviene tanto utilizar un elemento T6 y conviene ya utilizar un elemento T15. Van a ver que Plaxis por default utiliza el elemento T15. Uno de los por qué se utiliza el T6 podría ser porque es mucho más, o requiere mucho menos recursos, es más veloz computacionalmente hablando el cálculo, pero ya ahora no es tan, por así decirlo, problemático ese problema, ¿no? Salvo en situaciones de mallas muy complejas o análisis dinámico, que son cosas de geotecnia numérica 2,
ahí sí quizás conviene, bueno, en vez de usar un elemento T15, que es el default, bajar un poco la cantidad de elementos para optimizar un poco las corridas. Otra cosita y otra desventaja que tiene el T6, no funciona bien cerca de la falla. Si queremos modelar algo que corresponda a una falla, por ejemplo, nuestro TP2, ¿no? Una fundación superficial que le aplicamos una carga y va a generar la superficie de falla típica de Terside o Green-Hansen, dependiendo de si está arriba o abajo enterrada o no la zapata. No va a funcionar muy bien el elemento T6, va a tender a dar valores de carga última más grandes que con un elemento T15. Y también, por ejemplo, en los análisis de seguridad, ¿no? Esto, después vamos a tener una charla o una clase de análisis de seguridad, pero piénsenlo más o menos como un factor de seguridad numérico, ¿no? Con Plaxis ustedes pueden calcular una especie de factor de seguridad y con un elemento T6 ese factor de seguridad tiende a ser más alto con respecto a un elemento T15. Un beneficio del elemento T6 es que funciona bastante mejor para análisis dinámicos. Por un lado, por esto de lo que les comenté, de que es mucho más, o sea, requiere menos tiempo de cálculo, pero también porque el elemento T15 suele ser o tiende a ser un poco más rígido, suele generar una rigidez mayor que no que no es muy bonita en los análisis dinámicos, ¿no? Con respecto al elemento de 15 nodos, al T15, la interpolación es de cuarto orden, o sea que tenemos una función cúbica en deformaciones. La distorsión es limitada. Esto es un problema en Updated Mesh. Eh, Simplemente para comentarles lo que es Updated Mesh. Un poco Felipe les comentó que en una malla de elementos finitos, eh, un segundito. Ahí está, perdón. En una malla de elementos finitos, los desplazamientos son pequeños, ¿no? O sea, el método está pensado para situaciones pequeñas, no para grandes desplazamientos. ¿Por qué? Y porque cuando ya comienzan a hacer desplazamientos más grandes, ya esos desplazamientos inciden en la forma del contorno, ¿no? Entre otras cosas, en la forma de la malla. Ok. ¿Se puede de alguna forma, hay algún truco para tener en cuenta esos desplazamientos a medida que los voy calculando dentro de las coordenadas de los elementos? Sí, con este truco que es Updated Mesh, que no es uno de los mejores, no es de los que tiene sus problemas, y lo que prácticamente se hace es, en cada paso de cálculo, a las coordenadas de estos nodos, se empieza a sumar los desplazamientos que van calculando. Entonces los elementos se van distorsionando, van cambiando de forma para captar esos desplazamientos grandes. El problema en los elementos T15 es que esa distorsión es limitada y puede generar problemas si se utiliza este truquito de sumarle los desplazamientos a las coordenadas de los nodos. Y un punto a favor del elemento T15, si tenemos dos mallas con exactamente la misma cantidad de elementos y para el mismo problema, una con elementos T6 y otra con elementos T15, pero exactamente la misma cantidad de nodos. La malla con elemento T15 es más precisa, es más o menos un 10% más precisa que la malla con elementos T6. Eh, Más allá de, o sea, con misma cantidad de nodos, ¿no? Eh, Así que un punto a favor para los elementos T15. ¿Me siguen escuchando? No veo el Google Meet y tengo miedo de que los haya perdido. Perfecto, Nico. Perfecto. Escuché ahí que alguien levantó la mano. No, fui yo sin querer que toqué. Ah, perdón. Bueno, para ir cerrando un segundito, ¿qué hora es? Va, perfecto. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, Nico. ¿Y qué pasa cuando tienes como esas mallas híbridas en las que mezclas
los elementos de triangulares y cuadrangulares. Por ejemplo, en la unión como de las aristas de los elementos, ahí como que las funciones de interpolación coinciden. Muy buena pregunta, y esa es una pregunta para el doctor que está acá, Felipe. Si En los mezclas software un de elemento cálculo, lineal con un elemento lineal no hay ningún problema. O sea, un T3 con un Q4 funciona fantástico porque siempre que estamos hablando de la interpolación lineal, es lineal en el borde. El T6 se ensambla bien con el Q9, por ejemplo, porque en el borde ambos son cuadráticos. Tienen la misma cantidad de nodos, tienen el mismo orden de interpolación. Eso funciona bien. Lo que no puedes hacer es mezclar uno lineal con uno cuadrático, porque ahí te aparece el hanging node, el nodo suelto, que ahí no funciona. Va a funcionar, no arroja resultados correctos. No es algo común que en una malla se consideren dos tipos de elementos. Bueno, es y no es, ¿no? Plaxis en cierta forma también lo hace, ¿no? O sea, tiene elementos en dos dimensiones, triangulares, pero también si se aplica un anclaje, si se quiere modelar un anclaje en la interfaz, ahí se pone un elemento tipo barra y se coinciden los nodos, ¿no? Con una parte del lado de los elementos triangulares. Pero no es una opción que se permita a priori en los software de, ok, quiero mallar en este sector con un determinado tipo de elemento y mallar en este otro lado con otro tipo. Ya va más, rosa más lo académico, digamos. O al menos no está esa opción en los software. Que estaría bueno. No existe en la geotecnia. Si alguien quiere dedicarse a modelación de estructuras mecánicas, esas cosas se hacen y existen mucho más elementos de los que está mencionando Nico. O sea, uno puede hacer un elemento que tenga un lado de interpolación lineal y el otro lado de interpolación cuadrático, el mismo elemento 2D. Existen esas cosas híbridas, que un solo elemento hace esas cosas, pero no es nada como, o sea, eso es, no existen los programas comunes de geotecnia que hablamos en este curso. Ok, gracias. Bien. Bueno, para cerrar aquí el tema, este tema de tipos de elementos, les volví a robar ahí de la diapositiva de Felipe este ejercicio que vieron hace unos minutos del campo de desplazamientos y campo de deformaciones, ¿no? Y tratemos de resolverlo mediante estas funciones de interpolación y tratemos de estimar la función de deformación, o sea, las deformaciones epsilon x, epsilon y la distorsión angular en todo el dominio del elemento, ¿no? Solamente conociendo la información en los nodos de este elemento cuadrangular de 4 nodos, ¿no? O sea, solamente los desplazamientos aquí en 1, en 2, en 3 y en 4. Que, utilizando la expresión que se calculó previamente, esta de aquí, bueno, lo podemos obtener, ¿no? O sea, el desplazamiento en 1 es 1.5 y 0.5 en x en y, ¿no? El desplazamiento en 2, lo mismo, 1.5 y 0.5, porque esto se anula. En el punto 3, 1.6 y 0.6, y en el punto 4, 1.5, 0.5, ¿no? O sea, aquí está visto en cierta forma cómo son esos desplazamientos o cómo quedaría el elemento si es que sumamos los desplazamientos a las coordenadas de los nodos. Entonces, con esa información, tratemos de obtener las deformaciones, ¿no? Paso 1 es obtener el campo de desplazamientos. El paso 2 es derivarlo. Pero para este campo de desplazamientos, lo que podemos hacer es ordenar el asunto de manera matricial, ¿no? Podemos tener un primer vector U que tenga la información de los desplazamientos en los nodos, U sub X y U sub Y del nodo 1, U sub X y U sub Y del nodo 2, U sub X y U sub Y del nodo 3 y el del nodo 4. Y después ese vector que tiene la información de los desplazamientos va a estar multiplicado por una función, por una matriz H, que es la matriz que va a contener todas estas funciones de interpolación, ¿no? Y esa matriz H, por cómo está ordenado el vector U, tiene esta forma de aquí.
noten que el primer valor, o sea, tiene dos filas, ¿no? Una fila, la primera fila superior para los desplazamientos horizontales, la fila inferior para los desplazamientos verticales. Esto simplemente por cómo está ordenado el vector U. Y noten que las primeras dos columnas tienen la información del nodo 1, o mejor dicho, tiene la información de la función de interpolación asignada al nodo 1. Noten que es la misma, ¿no? 1 menos x, 1 menos y, 1 menos x, 1 menos y. El primer nodo tenía coordenada 0, 0. Si acá ponemos 0, 0, esto me da 1. Y si pongo algún otro valor, o sea, x igual a 1 o y igual a 1, este producto de dos cosas, 1 menos x por 1 menos y, se anula. Cumple esa definición de función de interpolación. Eso para el nodo 1, pero también existe para el nodo 2, que son las otras dos columnas, para el nodo 3, las otras dos, y para el nodo 4, las otras dos de acá, ¿no? Ok, sencillamente esta matriz, multiplicándola por los desplazamientos, nos va a dar esa función de interpolación del campo de desplazamientos. Y si lo evaluamos en una determinada coordenada x y una determinada coordenada y, vamos a poder estimar los desplazamientos en esa coordenada, ¿no? ¿Cómo obtenemos las deformaciones? Bueno, sencillamente a esta función de aquí la derivamos esta matriz y derivamos los desplazamientos. Los desplazamientos en sí son constantes, así que salen fuera de la derivada. Lo único que se hace es derivar esta matriz y se deriva, bueno, respecto a las coordenadas en x, a la coordenada en y con la definición de la distorsión angular, ¿no? Que si no mal recuerdo era x más y, la derivada de x más la derivada de y dividido 2. Por eso la matriz B, que es la derivada de la función h, tiene tres columnas, ¿no? Una por cada deformación característica, epsilon x, epsilon y gamma x. Así que simplemente se derivan las funciones de interpolación, la primera fila respecto de x, la segunda respecto de y la otra respecto de x de y se divide por 2. Y esta función típicamente, o esta matriz típicamente se la suele denominar B, que es la función derivada de la... es la matriz de derivada de funciones de interpolación. Y sencillamente esa matriz B, si la multiplicamos por U y la evaluamos en las coordenadas, vamos a poder obtener el vector de formación en las coordenadas asociadas, ¿no? Por ejemplo, si queremos obtener los desplazamientos en las coordenadas 0, 5, 0, 4, bueno, hacemos h por u. H lo evaluamos en x igual 0,5, y igual 0,4, todas las expresiones anteriores las evaluamos, obtenemos esta matriz de aquí, y esa matriz la multiplicamos por los desplazamientos iniciales, ¿no? Los desplazamientos que son información en los cuatro nodos que tenemos. Y así obtenemos los desplazamientos en x y los desplazamientos en y. Esto podemos hacerlo dentro de todo el elemento, o dentro de todo el dominio del elemento, ¿no? Y podemos obtener, por ejemplo, aquí, los desplazamientos en y los desplazamientos en x. Para construir estos mapas de colores, lo único que hice fue hacer exactamente la misma multiplicación de la matriz por el vector, en donde la matriz H fui variando las coordenadas, armé un montón de puntos de colores, por así decirlo, o valores, y los grafiqué de esa manera. Ok, entonces tenemos el campo de desplazamientos. Podemos hacer exactamente lo mismo con el campo de deformaciones, ¿no? O sea, en vez de multiplicar o de utilizar la matriz H, utilizamos la matriz B, que es la derivada, la multiplicamos por, mejor dicho, la evaluamos en el punto que queremos, por ejemplo 0,5, 0,4, la multiplicamos por los desplazamientos y vamos a obtener el epsilon x, el epsilon y el gamma xy. Podemos repetir esto con todos los puntos del dominio del elemento y podemos estimar dentro de ese dominio cómo es la deformación, ¿no? El epsilon x y el gamma xy en todo ese sector. Obviamente no nos importa calcular esta función en todo el dominio del elemento, salvo que queramos mostrar, por ejemplo, en la malla, en las salidas, cómo es la deformación en X, por ejemplo.
lo que nos importa en sí para el procedimiento de cálculo es evaluar esta función solamente en los puntos de Gauss, ¿no? O sea, en unos puntos característicos que ya están previamente definidos por Gauss. Pero bueno, noten aquí que la función de deformaciones parece que es lineal, ¿no? Tiende a ser lineal con respecto a la función de desplazamientos que tenía un orden superior, ¿no? Que tiene sentido porque es la derivada. Pero bueno, este ejercicio lo hicimos pensando un solo elemento de 4 nodos, ¿no? Uno en cada vértice cuadrangular. ¿Qué pasa si pensamos este ejercicio con dos elementos, ¿no? Dos elementos triangulares con 3 nodos. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y acá es un ejercicio que los dejo a ustedes, ahí los invito a que lo hagan. Y saquen esta conclusión que está aquí, ¿no? O sea, prácticamente si hacen las cuentas van a observar que el elemento triangular violeta lo único que hace es desplazarse y no va a tener deformaciones. Y el elemento triangular sí va a tener el elemento triangular verde sí va a tener deformaciones y solo se va a concentrar la deformación en un punto, en este de aquí. Es como si ese elemento triangular en ese punto se estira, ¿no? Y después tiende a ser cero para ser consistente con el otro elemento triangular. Bueno, hasta acá estamos. ¿Se entendió? Voy a volver un segundito al Meet, así estamos, acá estamos. Ahí va. Voy a dejar de compartir así no se hace este loop infinito. Ahí va. Había alguno por ahí. ¿Cómo venimos? ¿Se entendió más o menos? Tengan en cuenta que los que vamos a usar en este curso son dos elementos, el T6 y el T15. Les recomendamos fuertemente en geometría numérica y en todos los problemas similares a los que ven acá en esta materia, utilizar un elemento T15. Si usan otro software, lo ideal es utilizar un elemento que tenga más nodos para aumentar la precisión. Y si notan que empieza a ser un poco computacionalmente desgastante, ahí conviene bajar un poco la cantidad de nodos por elemento. Felipe, has prendido la cámara. ¿Estás por ahí? Sí. La idea del curso es que después nosotros no evaluamos la teoría. La teoría es para que sepan, puedan fundamentar de dónde viene. Lo que dijo Nicolás de que se recomienda el T15 es porque, o sea, se hacen estudios y el T15 es el elemento que para los típicos problemas de geotecnia optimizan tiempo de cálculo para cantidad de resultados. O sea, uno puede conseguir buenos resultados usando una gran cantidad de T3, pero tienen que usar millones de elementos y termina siendo más beneficioso. De hecho, termina siendo más rápido para una cierta precisión de resultados usar T15 en los típicos problemas de geotecnia. Termina siendo más lento usar los elementos con menos nodos porque requieren demasiados elementos para que eso funcione bien. La idea de estas clases introductorias es también que sepan lo que quiere decir el elemento para que puedan, cuando usar un programa, elegir adecuadamente y si no saben exactamente cuál investigar, y sepan que es unas cosas que pueden utilizar. En Praxis, como dijo Nico, tienen dos opciones, en otros programas tendrán otras opciones. Estaría bueno que si usan un programa se fijen cuáles son y qué limitaciones tienen. Creo que Black tiene T3, por ejemplo, y no es una buena idea usar T3 en general. O sea, necesitamos demasiados elementos y no termina siendo útil. No sé si hay alguna consulta. ¿Perdimos a Nicolás o simplemente apagó la cámara? Felipe, ¿qué tal? Bueno, yo no he tenido mucho uso del Praxis.
he usado en algunas oportunidades Slide u otros software, pero la verdad nunca me puse a preguntarme esas cosas sobre la malla. Eso es algo que se configura antes de comenzar el modelo, imagino, ¿no? El tipo de elemento que vas a querer para tu malla. Sí, o sea, depende el software, pero la malla depende del elemento, porque justamente si vos pasás de un elemento al otro, cambia la cantidad de nodos que te cambia la malla. Entonces, generalmente lo primero que se ingresa junto con la geometría es el elemento que deseas utilizar. Ok, de acuerdo. Gracias, Felipe. Si querés cambiar de elemento, tenés que remallar. En los programas actuales es súper simple. O sea, es volver atrás, cambias el elemento y te remalla casi automático. Pero perdés todos los resultados si tenés que remallar y volver a calcular todo. Ok. Gracias. Bien. ¿Me ve y se me escucha? Te vemos y te escuchamos. Alguna aclaración adicional que me olvidé decir. Nosotros brindamos acceso a Plaxis porque es el que tenemos actualmente. En algún momento del curso brindamos acceso a FLAC, pero, o sea, en cuatrimestres pasados hemos dado también acceso a FLAC. El tema es que yo personalmente no tengo, por ejemplo, ninguna experiencia en FLAC y lo que nos terminaba sucediendo es que hacían una consulta que no tenía yo la respuesta. Entonces no podíamos dar soporte con otros softwares. Pero si ustedes quieren utilizar otros softwares, si ya tienen licencias de RC2, si quieren usar RC2 para la materia, totalmente bienvenido. Como dije antes, como yo no tengo experiencia, tal vez no te puedo ayudar si tienes un problema. Tenemos la suerte de que ahora Nico Tazo está empezando a usar FLAC, así que tal vez podemos empezar a Para dar responder FLAC consulta. dentro del curso. Y licencias eventualmente conseguimos. O sea, tenemos licencias académicas de Plaxis que se pagan, pero no es tan caro como universidad. Y seguro podemos conseguir otros softwares. Si alguien está muy interesado en FLAC y Tazo acá se anima a enseñar las cosas en FLAC, tal vez podemos ver de conseguir alguna licencia de FLAC. Tendríamos que volver y hablar con ITA y encarar Un por ese comentario lado. ahí es un elemento, es un método un poco diferente, ¿no? No es un método de elementos finitos, es un método de diferencias finitas. Y bueno, hay un poquito de diferencias mínimas, pero que prácticamente los dos softwares buscan lo mismo, ¿no? Y tienen los modelos constitutivos prácticamente muy similares, con otros nombres simplemente. Para lo que es sólido funciona muy similar. La principal diferencia es que en FLAC siempre hace diferencias finitas en el tiempo. Entonces, los problemas estáticos no existen en FLAC. Hace siempre dinámica y buscan que si es estático, que la aceleración sea cero. Entonces, el solver no es la misma cosa y son solvers explícitos, que no explicamos toda esa diferencia en el curso. Pero para las cosas que hacemos en el curso y para la mayoría de las cosas que se hacen en geotecnia, el resultado debería ser prácticamente el mismo. El solver hace otras cosas, pero como calcula la matriz de rigidez es bastante similar y el resultado debería ser el mismo. Bueno, tenemos 10 minutos. Puedo de última mostrar más o menos cuáles son los pasos tentativos que van a tener que hacer cuando para simplemente bajar el software, cómo instalarlo y qué particularidad hay que tener con la licencia. No sé si lo mencionaste anteriormente, Felipe. No habré nada, así que adelante por ese lado. Puedo hacer en esos 10 minutitos. Mientras estaba hablando Felipe, intenté conectar mi compu, por eso en un momento desaparecí mi otra compu. Así que voy a compartirles pantalla de la otra computadora. Por eso me van a ver de perfil. Ahí está, avísenme. Ya puedo confirmarles yo cuando vea la pantalla. A ver. Como dije antes, todavía no tienen acceso al Plaxis, pero porque Bentley cambió permisos y no me estaba tomando ustedes. Apenas lo tenga, se los reenvío. O sea, les aviso que van a tener acceso y podrán hacer lo que pueda hacer, lo que va a escribir de ahora Tazo. En este momento todavía no puedo, pero les queda el video
para queda si ya tienen grabado problemas con instalación. cuando aparezcan las licencias. Igual les vamos a mandar un mail con estos pasos a seguir de acá abajo, en donde lo que tienen que hacer es entrar simplemente a la página de software de Plaxis, que es esta de aquí. Ahí va. Acá les va a pedir que ingresen un mail. Yo ya tengo incorporado el mío. ¿Puedo ponerle Bruce? Sí, ahí está. Así le va a quedar exactamente. Van a poner directamente, bueno, el mail FIUBA, porque necesitan el mail FIUBA para poder conectarse, o quizás no, ya no, depende. Va a Tentativamente ser sí. el cual estoy enviando mail. O sea, lo que reciben mails, ese mismo mail, esa misma dirección es la que voy a habilitar dentro de Bentley. Ok. Disculpa, Sí. una cosita. Yo cuando cuando me mandaron para la inscripción del curso, me lo mandaron al mail que yo puse inicialmente, que era el mail de la facultad de UDELAR, de acá de la universidad. Pero cuando hice el último curso que hice en el cuatrimestre anterior, me crearon un mail FIUBA. Mejor. Si me lo puedes Te reenviar por digo, mail. yo te lo mando por mail, cuál era ese correo FIUBA que me mandaron, así no hay tanto drama. Yo te lo mando ahora cuando termine la clase. Dale, gracias. De la misma forma que me olvidé de aclarar eso que hubiese sido bueno decirlo antes. Noté que varios se conectaron a la reunión con un mail distinto al que tengo yo en el listado. O sea, ustedes a esta reunión en la que están, si cuando se suman les toma un mail de Google, algún usuario de Google, no es un problema conectarse con otro usuario, el tema es que están solo habilitados los mails que me dieron previamente. Entonces, si no usan el mail, si no quieren usar el mail del listado, avísenme y lo cambio, porque si no tengo que estar continuamente haciendo clic a admitir, ya que solo toma automáticamente los mails habilitados. Si no quieren usar los mails que estoy usando yo, avísenme y lo cambio por otro. E idealmente usen el mail FIUBA. El mail FIUBA tiene automáticamente mucho más accesos y me evita a mí tener que estar dando acceso a externos, que podemos, pero es menos directo. Creo que también con el mail FIUBA tienen acceso a otro software también de Bentley. Sí. No el Plaxis, sino otros software más sencillos como Plaxis LE y otros que ya... Sí, tenés acceso a todos los software menos al Plaxis 2D y 3D, prácticamente. de manera académica, ¿no? Así que pueden también Sí, claro. probar otro software si tienen ganas. Bueno, acá simplemente, una vez que ponen el mail, se les va a abrir para poner la contraseña. No van a tener una contraseña, así que van a tener que hacer clic en "ha olvidado su contraseña" y van a tener que seguir los pasos para establecerla, ¿no? Les va a llegar un mail y van a tener que simplemente colocar una contraseña. Una vez que la colocan, vuelven a la misma página, entran y los va a redireccionar directamente a la plataforma de descarga de los software de Bentley. Se van abajo de todo, acá a lo más descargado, y buscan el software de Plaxis 2D, este de aquí. Ahí va. Acá pueden ver, pueden descargar el idioma, inglés simplemente, no hay español. Y la versión del software, le recomendamos siempre que sea la última, 2402, y que está bueno que todos tengamos siempre la misma. Así, si ustedes tienen un problema en un modelo, nos pueden mandar el modelo y lo abrimos nosotros y está todo en la misma versión. Así que estaría bueno siempre utilizar la última versión del software. Ponen aquí clic en aplicar y descargan el software y lo instalan, ¿no? O sea, le va a bajar un instalador que tiene este estilo aquí. Le hacen 2 clics y siguen los pasos. Eso no es muy... no hay muchos problemas con eso. Sí hay problemas con la licencia y para eso voy a abrirles el Plaxis y vamos a intentar ver si me aparece esa licencia, ese tema de licencias. Antes de instalar el Plaxis, tienen que instalar el Connection Client. Tenés razón. Me estaba olvidando del Connection Client. Vamos para atrás. El Connection Client es esta ventanita de aquí.
que es la ventanita que les, en cierta forma, les está vinculado con la licencia y su cuenta, ¿no? Tienen que primero loguearse aquí antes de usar un software de venta. El Connection Client, a ver, es este de aquí, Connection Client. También lo van a tener que descargar e instalar. Creo que si se instala el Plaxis, después te pide que instales el Connection Client o algo de ese estilo. Pero bueno, tienen que instalar esas dos cosas, el Connection Client para las licencias y el Plaxis para utilizarlo. Una vez que tienen las dos cosas instaladas, abren el Plaxis o abren el Connection Client, cualquiera de las dos, les va a salir este primer ventanita. Aquí se loguean. Ahí está. Cargando, espere, perfecto. Ahí está, y ahí se conectó, ¿no? En teoría se minimiza, está aquí. Si le hacen clic y hacen clic en abrir, el Connection Client ya los tiene, tiene cargada, por así decirlo, su mail asociado, ¿no? Se les va a abrir Plaxis. Puede que se le abra el Plaxis, puede que se le abra una ventanita de licencias. En mi caso se me abrió el Plaxis, pero vamos a intentar ir a esa ventanita de licencias. Vamos a hacer Start a New Project, simplemente por si no se les aparece al comienzo. Ponen OK, no importa. No quiero crear un modelo, quiero simplemente ir a la ventanita. Vamos a Help y a License Configuration. Clic acá. Y a tener en cuenta, la licencia que tienen ustedes es Plaxis 2D Ultimate. Si hacen clic en alguna de las otras dos, los va a iniciar en el periodo de prueba, que creo que son 7 días. Así que después de 7 días no van a poder entrar al software. Así que paso 1, una vez que instalan el Connection Client en el Plaxis, ir a License Configuration, indicar acá Plaxis 2D Ultimate y seleccionar esta casilla de acá, que es el Geotechnical Select Entitlements, que simplemente son unos tools extra para manejar el Plaxis, ¿no? Le dan clic a aceptar y ya tienen configurada la licencia, ¿no? Ya pueden en teoría utilizarlo y no van a tener un periodo de prueba de 7 días. Si están con mucho tiempo y muy aburrido, vayan a Help. Si vas a Help, Nico, ahí tienen todos los tutoriales de Plaxis. O sea, van al Manuals. Hay que ver si me funciona a mí. Yo abro estas cosas con Google. Pero básicamente el manual tiene 5 partes. Los tutoriales, las referencias, los modelos constitutivos, que esto es bastante útil para las próximas clases. El manual científico, de acá saqué, por ejemplo, las funciones de interpolación. Y en la parte 5, que es en el caso de que se quiera crear un nuevo modelo constitutivo. Si ustedes lo abren esto, creo que con Adobe Acrobat, Foxit Reader o alguno similar, esto es un hipervínculo, van a poder hacer clic y lo va a poder mandar al manual de tutoriales. Y en el caso de que no puedan, pueden ir manualmente, tienen que ir a este equipo, disco local C, archivos de programa, Sequent, Plaxis 2D, que ahí está la carpeta del software, manuales, inglés, y aquí tienen el manual de tutoriales, ¿no? Eso en el caso de que no les funcione el hipervínculo. Nunca pude hacer funcionar ese hipervínculo en Google Chrome y me gusta abrir los PDF en Google Chrome. Los tutoriales de Plaxis son muy buenos para aprender a tocar botones en Plaxis. No les enseña nada de la teoría, pero la verdad que son buenos manuales para aprender a usar el software sin entender por qué apretan lo que apretan, pero son bastante claros. Si alguien está aburrido, puede empezar a ver los tutoriales. Una vez que tienen acceso a Plaxis,
Igual nuestro curso no es un curso de Praxis. Los ejemplos y los trabajos prácticos que vamos a ver son para entender cómo funcionan las cosas y no para aprender exactamente a tocar botones. Obviamente terminamos enseñándoles cómo apretar las cosas, pero no es el objetivo principal. Si tienen alguna duda, están los manuales de Praxis, que a mí me gustaron bastante cuando empecé con el programa. Bien, apenas tenga acceso, apenas me deje Bentley sumarlos, les mando un mail y hacen lo que dice Nico. Intenten descargarlo y abrirlo y apretar simplemente para que yo sepa que funciona. Si no funciona, avísenme. O sea, si yo les mando un mail diciendo que tienen acceso y no logran hacer lo que hizo Nico recién, manden un mail y reviso qué pasó. Cuando logremos hacerlo. ¿Alguna duda, consulta o algo adicional? No, en parte no, Felipe. Bien. Muchas gracias. Como les adelanté al principio del curso, intentamos ir de 5 a 9. Así que sepan que más o menos iremos de 5 a 9. La última clase es más, o sea, la última hora de clase es más práctica, que suele ser menos cansador. Si les podemos ayudar con algo, escríbanos. Y me olvidé. Las dudas intenten no, o sea, las dudas si son temas generales de la materia, intenten no mandar por mail y usar el grupo de Google. No me quiero pasar de las 9, pero les comparto muy, pero muy rápidamente pantalla. Muy, pero muy rápido. Avísenme si están viendo esto. Sí. Sí. Si tienen Google, van a chat, hay más una forma de entrar de acá, pero van a espacios, y acá hay un espacio que es el espacio de la materia, donde básicamente es un chat grupal. No es mucho más complicado con eso. Cuando contesta puede ser tipo chat, o si yo abro un tema nuevo, yo puedo contestar a este tema directamente y empezar a generar una especie de thread. La idea de usar el chat es que si tienen alguna pregunta genérica, es muy probable que su pregunta sea la pregunta de otra persona, entonces por un lado también le contestan al resto del alumno, y lo otro es que todos los docentes tenemos acceso a eso, entonces si me mandan la consulta a mí y yo estoy, no sé, de vacaciones, después nadie les contesta. Y lo otro, que también pasa muy seguido, es que te vez hacer una pregunta y les contesta otro mismo alumno, porque si están preguntando dónde encuentro el TP1, otro alumno les puede contestar. Entonces es más rápido, más probable y la misma duda le contestamos entre varios. Intenten dudas de la materia, sea tema de TP, tema de no entiendo algo, escribirla por ahí, y temas puntuales como lo que había dicho Mariana de el mail es otro de FIUA, eso sí, mándenlo por mail. Pero intentemos usar el espacio para organizarnos. Y ahora sí creo que no me queda nada más. Felipe, a mí me acabo de recordar algo. En el campus mío, dentro de mis cursos, tengo otra materia en la que me he inscrito. Esta materia en sí no me figura. Ingresé con el link que nos compartiste por mail y bueno, ahí sí me aparece, pero si yo entro por Google y me meto a mi campus, no me figura esta materia. ¿Vos sos alumno de grado? No, de la especialización. Claro, no los matriculé todavía, tenés razón. Podría matricularlos y que les aparezca como curso. Ok. Me olvidé de hacer eso, me había olvidado totalmente. Y eso sí, escribime e intento recordar de matricularlo. Bueno, gracias. Creo que es también cada uno se puede automatricular en el curso, ¿no? Podés probar. O sea, entrando al curso, en la parte de arriba a la derecha hay una ruedita de configuración. En esa ruedita creo que está habilitada la opción para automatricularse.
eso, intenta a ver si se puede de esa manera, y si no, bueno, mandanos un mail y te Bueno. manipulamos. Listo, intento. Gracias. Creo que para los extranjeros no funciona. Porque yo ni siquiera puedo ver las, ¿cómo es? Los certificados de que se aprobé algún curso o no. Lo tuve que pedir directamente a Kevin. Sí, igual los certificados solo funcionan por ahí. Todavía el sistema CIU todavía no está andando bien en posgrado, así que certificados solo por ahí. El de automatriculación hubiese pensado que sí con el MailCube. La verdad que no tengo bien claro que se puede o que no se puede todavía para posgrado. Bueno, yo intento y si no, les escribo un mail. Sí, igual intentaré, después busco cómo se matriculaban usuarios, participantes, y debería poder hacerlo. Perfecto. Bien. Bueno, siendo las 9:07. Nos vemos la semana que viene. Empezamos a las 5. Cualquier duda escríbanos. Y continuar, creo que empezamos con agua, flujo, temas así. Criterios de falla, quizás. Un poco de agua. Criterios de falla, para que después Nico nos hable de P y Q y los espacios lindos que nos gusta utilizar. Así que nos vemos en la semana que viene para seguir hablando de estas cosas. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos, gente. Gracias, buenas noches.